Marcos 16, verso 9. Después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos que iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco le creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Entonces, Padre, abre nuestro corazón y entendimiento para comprender tu palabra, para poder recibirla en nuestro corazón y para poder vivirla en donde tú nos llames a vivirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos la sección tan importante sobre el día de la resurrección de Jesús y cómo esa mañana de domingo, el primer día de la semana, esta serie de noticias empezaron a correr a lo largo de Jerusalén y cómo Jesús ya no está en el sepulcro. Y veíamos en el verso 1 del capítulo 16 que esa mañana un grupo de mujeres fue a la tumba a encontrar el cuerpo de Jesús para para honrar el cuerpo de Jesús y darle un tratamiento, pero Jesús ya no estaba ahí. Y en el verso 9 nos da una serie de detalles y de encuentros que Jesús tuvo esa mañana con diferentes personas. Del verso 9 al 11 se nos menciona este encuentro que Jesús tiene con una mujer llamada María Magdalena. Ahora, ¿quién era esta mujer? Era una mujer que seguía a Jesús, venía siguiendo al Señor ya por bastante tiempo. Su nombre era María, el que se le llame María Magdalena es simplemente un calificativo para mostrarnos de dónde ella era nativa. Es Magdala, es una aldea que es costera al mar de Galilea. Y ella era de ahí o tenía cierta relación o conexión con Magdala. Algo que Marcos pone aquí como algo como único en ella o un distintivo en su vida es que esta mujer había estado poseída por 7 demonios. Entonces, si ya uno es malo, imagínate 7. Entonces, eso te habla de la vida difícil y muy complicada que había tenido esta mujer, pero que al encontrarse con el Señor la había hecho libre de eso. Si lees el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, ahí se menciona en los versículos que habían muchas mujeres que estaban siguiendo al Señor. Y eso es digno de resaltar. Jesús, no solamente había hombres que caminaban detrás de él, sino que también había un grupo considerable de mujeres. Entre ellas estaba María Magdalena. Pero algo que vale la pena destacar, lo que dice Lucas 8, es que en ese grupo habían mujeres que también apoyaban financieramente el ministerio de Jesús. Eran mujeres que tenían negocio, tenían cierta prosperidad y que habían ayudado a Jesús y a los apóstoles en el ministerio del Señor. Y María era una de esas mujeres. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace María tan temprano esta mañana ahí? La respuesta está en el verso 1. En el verso 1 y 2, han ido básicamente a ungir el cuerpo de Jesús. Este tratamiento que se le daba a los difuntos para que el cuerpo pudiese tener, o las sustancias, ayudarlos a contrarrestar un poco el olor en su descomposición una vez muertos. Ahora, si te fijas, Marcos realmente no da como que muchos detalles de qué es lo que sucedió en este encuentro que Jesús tiene con María. Para eso es necesario ir a Juan. Entonces vamos rápidamente a Juan, ve hacia tu derecha.
Juan, el último evangelio, que está así al menos en la Biblia, y ve al capítulo 20, Juan 20. Vamos a leer del verso 11 al 18. Ahí está la conversación y el encuentro que Jesús tiene con María. Si tú lees los versos anteriores al verso 11, te vas a dar cuenta que más o menos la cronología del relato es así. O sea, las mujeres van temprano, ven que la tumba está vacía, regresan a avisarle a los discípulos que el cuerpo de Jesús no está, regresan a la tumba Pedro con Juan a comprobar. En ese regreso, juntamente con Pedro y Juan, va María Magdalena. Los dos apóstoles ven que la tumba está vacía. Dice que Juan creyó en ese momento. Se van a su casa, pero María Magdalena se queda ahí, afuera del sepulcro, y vuelve a echar una nueva mirada, y es ahí donde la historia comienza en el verso 11. Dice, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. Entonces Marcos no nos está enfatizando tanto, no es su prioridad el hablarnos de este encuentro entre Jesús y María. Juan nos da los detalles que acabamos de leer. Ahora, si te fijas en la actitud de María, María, como el resto de los discípulos de Jesús, no tenía ninguna expectativa de que esa mañana ella se iba a encontrar con Jesús resucitado. Eso te habla de que nadie, a pesar de que Jesús lo había dicho en reiteradas ocasiones, que no solamente Él iba a morir, sino que también Él iba a resucitar, no era algo que había, una verdad que había mordido o había agarrado el corazón y la mente de sus discípulos, incluidas las mujeres que eran muy devotas del Señor, tampoco estaban esperando la resurrección ese día. Y eso es muy importante, porque eso nos ayuda a entender que esto de la resurrección no fue algo que los discípulos armaron como una historia que ellos tenían que presentar de cierta manera, sino que claramente los relatos del Evangelio nos muestran, tanto a las mujeres como a los hombres, que esto los agarró por total sorpresa a ellos, no era lo que estaban esperando. Entonces, viene y María como que no reconoce a Jesús, está como que abrumada por su tristeza. Jesús tiene que alzarle la voz aparentemente, le dice María, y como que ahí probablemente reconoció su voz, volteó a ver y sus ojos fueron como que vieron con claridad. Qué mañana para esta mujer, ¿verdad? O sea, ver a Jesús resucitado. Pero lo importante aquí es el mensaje que Jesús tiene Jesús le envía a sus discípulos. O sea, específicamente Jesús le pide a María que le diga algo a su gente. Y básicamente subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Ese es el mensaje que ella debe de comunicar y llevarle al resto de los discípulos. Y creo que es un mensaje bastante potente y muy importante lo que Jesús está queriendo recordarles. Porque tenemos que entender y preguntarnos, bueno, ¿qué fue necesario para que pudiese ser posible que cualquier persona pueda decir yo soy un hijo de Dios? ¿Qué es necesario para que esa posibilidad o esa puerta se abra? Porque Jesús dice, ok, Él es mi Padre, pero ahora también es su Padre. ¿Qué fue necesario o qué tenía que ocurrir para que esa puerta y esa posibilidad de que seamos llamados hijos de Dios fuese una realidad? Bueno, Jesús tuvo que involucrarse, tuvo que introducirse a nuestro mundo. Dios dejó temporalmente su gloria eterna y se introdujo a nuestra realidad en forma de hombre, en su Hijo, y vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir, y la vivió como un sustituto de nosotros. No solamente vivió una vida perfecta, sino que murió una muerte horrenda.
Y a través de esa muerte Él recibió el castigo por nuestros pecados y se levantó de los muertos para que tú y yo podamos ahora decir, el Padre no solamente es el Padre de Jesús, también es nuestro Padre. Ya somos parte de la familia de Dios, somos sus hijos. Y eso solamente es posible, no por ninguna obra buena que podamos ofrecerle a Dios, sino por la vida perfecta que Jesús vivió, su sacrificio y en su resurrección. Hoy en día escuchamos cosas como todos somos hijos de Dios, y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero solo somos hijos de Dios los que hemos recibido a su Hijo, los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él. El Evangelio de Juan capítulo 1 habla claramente de eso. A los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, eso es posible únicamente por lo que Jesús vino a hacer. Mira lo que Pedro escribió mucho tiempo después, 1 Pedro 3:18, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Jesús vino y murió y resucitó para llevarnos a Dios, para que podamos presentarnos delante de Dios justificados, aprobados, aceptados por la obra completa y perfecta de Jesucristo. Entonces, ese es el mensaje que María escuchó esa mañana temprano. ¿Qué fue lo que ella hizo? Volviendo ahí a Marcos 16, dice que fue con los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Interesante, verso 10, estaban lamentándose y llorando. O sea, muy así pescadores, pero ahí están, llenos de miedo, donde estaban escondidos básicamente por temor a los romanos y por lo que acababa de pasar. Te das cuenta otra vez lo mismo. Ninguno de ellos tiene la predisposición ni a creer ni a esperar que ese día es el día de resurrección. Pero estaban así, dice que vino ella, les dijo lo que había visto, pero interesante la reacción. Dice, se negaron a creerlo. No solamente dice que no creyeron, sino que se negaron a creerlo. O sea, esa fue una decisión que ellos tomaron. Es un lenguaje más fuerte que simplemente decir no creyeron. Se negaron a creer. Y creo que eso es importante. Siempre la incredulidad es una decisión que las personas toman. Es algo así como tú decides creer, es tu decisión el no creer, la incredulidad. Y las evidencias están, pero es una decisión que cada quien tiene que tomar. Y es muy interesante que estos, por decirlo así, incrédulos son los hombres a los cuales Jesús va a enviar a todo el mundo a predicar el Evangelio. Dice, se negaron a creerlo. Esa fue la respuesta. Y ese es el énfasis. Si te fijas en todo el relato que acabamos de leer, creo que Marcos nos está mostrando esa idea. A Marcos le llama la atención eso. Que estos hombres que han sido elegidos por Jesús y van a ser comisionados por el Señor, sistemáticamente ese día decidieron no creer la noticia de la resurrección. Qué asombroso, qué gracia de Dios para estos hombres. A pesar de su necedad y su terquedad y su incredulidad, Dios tiene buenos planes y buenos propósitos para su vida. Ahora, segunda avanzada, ¿no? de testimonios, verso 12 al 13. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. ¿Te das cuenta? La idea y el énfasis de Marco es, esto se está haciendo para que ellos crean, pero ellos no creen, no creen. ¿Quiénes son estos dos? Bueno, Lucas 24 nos dice que, número uno, no son parte de los apóstoles, ¿okay? No son de los 11. También Marcos 24 nos dice que uno de ellos se llama Cleofas. Tenemos el nombre de uno y el otro permanece en el anonimato y que son discípulos de Jesús. Acuérdate que Jesús tenía mucha gente que lo seguía. De hecho, en el aposento alto, antes de que viniese el Espíritu Santo, habían 120 reunidos ahí. Entonces, Jesús tenía un grupo grande de discípulos y entre ellos estaban estos dos y Jesús se les aparece. Ahora, Marcos no nos da detalles, para eso vayamos al Evangelio de Lucas. Ve conmigo a Lucas 24, es el libro que está después de Marcos, hacia tu derecha. Marcos 24, no vamos a leer todo el relato, a lo mejor léelo esta tarde o léelo esta semana.
Pero Marcos nos dice que este campo que dice Lucas, Lucas nos dice que este campo que menciona Marcos es Emaús. Emaús es una aldea, y es una aldea que estaba como a unos 12 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Van para allá, y básicamente hay como una actitud que ellos llevan en este camino, en este alejarse de la ciudad, que es como que muy distintiva. Fíjate el verso 21 de Lucas 24. El verso 21 dice, vamos a leer desde el verso 18. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es interesante, Jesús se les aparece. Ellos no lo reconocen. Jesús tiene una apariencia que ellos no alcanzan a ver. Y Jesús le empieza a preguntar, ¿no? A ver, ¿por qué están así, no? Y dicen, ¿qué acaso tú eres el único que no sabe? Y Jesús, a ver, ¿qué? No, ¿qué es lo que no sé? A ver, cuéntenme, ¿no? Muy, muy divertido. Entonces, dice verso 19, ¿qué cosas? Les preguntó Jesús y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero fíjate el verso 21, muy importante. Pero nosotros, o sea, marca un contraste, ¿ok? Esto es lo que pasó con él, Jesús es esta persona, dice, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Verso 22, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces, básicamente es, a ver, cuéntenme qué pasó. Y empiezan a decirle, Jesús es esto, otro. Dice, pero nosotros esperamos de que él era el que iba a redimir o a rescatar Israel. Y creo que esas palabras, pero nosotros esperamos, te hablan de dónde ellos están en este momento. Básicamente ellos están con un gran desánimo y también con una gran decepción. Cuando tú dices, yo esperaba esto, ¿qué estás diciendo? Que no pasó lo que tú esperabas, que tu esperanza se murió o tu esperanza no se cumplió o tus expectativas no se cumplieron, básicamente. Eso es lo que eso significa. Nosotros esperamos algo de él, pero resulta que ya han pasado 3 días y de hecho Jesús está muerto. Entonces, pensaba un poco en esto y cuando Jesús le está haciendo estas preguntas, ellos no saben que es Jesús el que le está haciendo estas preguntas. Y como que ellos abren su corazón, básicamente, como que le sueltan la sopa, ¿no? Básicamente. Entonces pensaba en esto, lo que realmente yo creo y tú crees sobre Jesús, se revela lo que digo cuando pienso que Él no está presente o que Él no está oyendo. Ellos no saben que Jesús es el que le está hablando. Y ellos realmente como que abren su corazón y les dicen, no, realmente nosotros esperábamos que Él era esto, pero resulta que no era lo que nosotros esperábamos. Y creo que eso es importante. Si ellos hubiesen sabido que era Jesús, ellos hubiesen dicho esto, probablemente no. Pero como piensan que Jesús ya no está, ellos realmente dicen lo que están pensando y lo que realmente piensan. Y creo que así somos nosotros. Realmente, ¿qué revelan sobre nuestra verdadera esperanza? Las conversaciones que tenemos con otras personas. Si analizamos lo que hablamos con personas que a lo mejor no conocen del Evangelio o las conversaciones que tenemos en el día a día, en nuestra vida práctica o nuestra vida doméstica, en esas palabras, en cómo vemos la vida, esas palabras reflejan esperanza o falta de esperanza. A veces siento que como cristianos somos muy pesimistas, que el país está difícil, que el presidente que tenemos, que el gobierno, que hace mucho calor, que hace mucho frío, y siempre muy, muy pesimistas. Y pensamos como que Dios no está escuchando eso. Y Jesús sí está escuchando eso. En lugar de recordar la esperanza que Pedro dice que tenemos una esperanza viva,
que Jesús se levantó de los muertos, vivimos como si realmente no tuviésemos una esperanza viva. Y nosotros esperábamos esto y no se dio esto otro, queríamos esto y no se dio, no se concretó. Entonces creo que un buen lugar donde podemos ver realmente qué es lo que de verdad creemos, no es precisamente lo que hablamos aquí entre nosotros. Aquí podemos tener un lenguaje, yo le llamo cristianoide. Amén, hermano, gloria a Dios, de victoria en victoria. Y tener toda esta como que cosa así, como que somos cristianos, que se supone que tenemos que decir. Pero realmente lo que tú de verdad crees es cómo tú hablas afuera y cómo vives afuera. Ahí está la verdad. O sea, ellos dicen, ya Jesús no está, entonces voy a decir lo que pienso. Pero resulta que Jesús estaba ahí escuchando. Nosotros esperábamos que las cosas iban a ser diferentes. Yo esperaba que en mi trabajo las cosas iban a ser distintas. Yo esperaba que en mi familia las cosas iban a ser diferentes. Entonces, examinemos nuestras conversaciones en el mundo real. ¿Qué hablan de cuál es nuestra verdadera esperanza? Ahora, otra cosa muy importante que veo aquí en esta interacción entre ellos y Jesús es que, dice, nosotros esperamos que Él iba a redimir a Israel. Y este tema fue un tema bien recurrente en sus discípulos. Ellos siempre tenían esta idea de que Jesús iba a instalar el reino de Dios ahí. Y que Él iba a venir y que iba básicamente a derrotar a los romanos y el reino de Dios o Israel iba a ser salvada, redimida, no solamente espiritualmente, sino también terrenalmente. Pero resulta que lo que ellos esperaban no se cumplió, porque Jesús vino y no los liberó de los romanos, no redimió a Israel terrenalmente. Jesús vino a redimir no solamente a Israel, sino al mundo, pero espiritualmente, y un día volverá a establecer su reino, pero no era el propósito de su primera venida. Pero ellos estaban como que enganchados y clavados con este asunto. Nosotros esperamos de que a lo mejor ahora Jesús sí nos iba a hacer libre de los romanos, pero resulta que se murió y no se concretó. Y pensaba en que muchas veces todos nosotros, si somos sinceros, queremos en cierto o mayor o menor grado usar a Jesús para conseguir nuestros planes y para que nuestra agenda se cumpla. Entonces, cuando Jesús se mueve en otra dirección en la cual yo no quiero, o yo esperaba que Jesús se moviera diferente, eso trae decepción a nuestro corazón. Tu esperanza es como que caduca, porque dices, bueno, yo esperaba que Jesús iba a hacer esto, me iba a responder así, pero Jesús se movió en otra dirección y tú esperabas que fuera para acá. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a manejar esa frustración? Y creo que eso es lo que está pasando con ellos. Pero se nos olvida, creo que algo muy, muy importante. La razón por la cual Jesús vino no es para que nosotros lo usáramos a Él para como que alcanzar nuestros objetivos o nuestras metas y nuestros sueños. La razón por la cual Jesús vino es porque Dios nos quería alcanzar a nosotros. Esa es la razón. Y ese es todo el propósito de Jesús, llevarnos a Dios, reconciliarnos con nuestro Creador. No venir a que Él esté disponible simplemente para que nosotros podamos como que alcanzar todo lo que queremos, porque en algún punto vamos a enfrentar la frustración y la decepción si no entendemos el propósito y la razón de ser de Jesús. ¿Cuál era el problema con estos hombres? Jesús, si tú lees el texto, ahí en el verso 25, de hecho le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Insensatos y tardos de corazón, dos cosas diferentes. La idea es básicamente, insensatez es carente de sentido. Eso es lo que quiere decir, carente de sentido. La palabra quiere decir, oye, ustedes no están usando la razón. A veces pensamos que como cristianos tenemos que renunciar a nuestra razón. Que la fe cristiana es como que tengo que querer cualquier cosa y no puedo usar mi razón. Y Jesús le dice, precisamente ese es el problema. Han dejado su razón afuera. Eso es ser insensato, no usar la razón. El cristianismo es una fe que nos da muchas razones, Dios, para poder creer. No es una fe ciega. Entonces, ustedes no están usando la razón, muchachos. Y lo segundo que le dice es,
ustedes son tardos de corazón. Y la idea es, ustedes son lentos para aprender, lentos para moverse, lentos de aprendizaje. Fuerte. Si Jesús dijese esas cosas, hoy en día lo cancelarían a Jesús. No, eso es un lenguaje que va a tirar por el suelo tu autoestima. Entonces, eso hay que sacarlo porque si no, eso ofende a muchos. No hay que decir esas cosas. No, Jesús no está interesado en eso. Necesitamos oír lo que tenemos que oír. Y Jesús fue súper amoroso, fue súper paciente, mostró mucha gracia y mucha compasión. Pero cuando ya estás avanzado y Dios ha hecho cosas en tu vida y estás en la primaria, no puedes bajar al kinder. Estos son los hombres que en un rato más Jesús va a mostrar que los va a comisionar. No puedes estar batallando con las cosas de kinder cuando estás en la prepa. Y también nosotros no podemos estar siempre cojeando de las mismas cosas en nuestra vida si ya ha pasado tiempo que hemos caminado con el Señor y hemos visto su fidelidad. Tenemos que ser prontos para oír, dice la Biblia. Ahora, ¿qué hicieron estos dos hombres? Volviendo a Marcos. Dice que cuando Jesús les habló, ¿qué es lo que hizo Jesús? Les abrió la Biblia. Dice que comenzó a enseñarles del Antiguo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento hablaba sobre Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús podría haber hecho un milagro ahí, algo extraordinario, para mostrarles y para que ellos crean. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús abrió la Biblia y les dijo, mira, el problema con ustedes es que sus expectativas no están alineadas con lo que dice la Escritura. La Escritura claramente decía desde el Antiguo Testamento que el Mesías iba a sufrir, que el Mesías va a ser afligido, que es varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías 53. Entonces no es que esto era algo que va en contra de lo que Dios había dicho. Dios anticipó que la experiencia que iba a vivir el Mesías iba a ser una experiencia de dolor. Pero el problema con ellos es que sus expectativas no estaban basadas en las Escrituras, en todo lo que la Escritura dice. Entonces llegó este momento y Jesús fue arrestado y sufrió una muerte violenta y hace 3 días que está muerto. Y ellos decían, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque no prestaban atención. Eran lentos para aprender ¿qué? Toda la Escritura. Toda la Escritura. Entonces muchas veces pensamos que tengo cierta idea de esto tiene que ser así. Entonces, como cristiano ahora, quiero seguir al Señor, toda mi vida va a ser fácil ahora. Entonces, todos estos conceptos y clichés como que para de sufrir y agrégale lo que quieras. Y dices, la Biblia me habla de eso primero. Y eso es lo que tenemos que ver. Porque si yo en mi mente tengo este concepto de, yo quiero seguir a Jesús, sí, mi pasado fue horrible, pero ahora quiero portarme bien, entonces Dios está en deuda conmigo, tiene que bendecirme en todo lo que yo haga y emprenda. Y sí, Dios lo puede hacer y lo va a hacer y Dios es el dador de toda buena dádiva. Pero también Jesús fue muy claro con sus discípulos y dijo que si nosotros íbamos a seguirlo en este mundo íbamos a tener aflicción. Eso no es la letra chica de la Biblia. Es muy, muy claro. Entonces, cuando yo no entiendo todo el consejo de Dios, yo y tú, cuando vienen esos momentos difíciles en la vida, te puedes escandalizar de Él. Porque tus expectativas y mis expectativas no están alineadas y sustentadas con la Biblia, con toda la Biblia. Están simplemente con ciertas cosas de la Biblia. Yo llamo eso como la mentalidad del Subway. ¿Has ido alguna vez a comprar un Subway? Básicamente te paras en la vitrina, te dicen qué tipo de pan quieres y empiezas a elegir todo esto, quiero esto, no quiero esto otro, no quiero esto otro. Si eres como algunos que conozco, no quieren nada de vegetales. Dicen, no, solo quiero la carne y ya. Amén, dicen por acá. Entonces, a veces los cristianos llegan así a la Biblia, con la mentalidad de Subway. Quiero esto, quiero todo lo bueno, todas las promesas bonitas, pero todo lo feo, lo desagradable, como que no me interesa eso. Pero ¿sabes qué? Eso, aunque no lo quieras, va a ir en el sándwich.
Y cuando le des la mordida a esa parte, si no sabías que eso iba ahí, ¿qué va a pasar? Te vas a decepcionar. Entonces, los discípulos como nosotros querían todo lo glorioso, pero no querían nada de lo doloroso. Pero no hay glorioso sin dolor. No hay Pentecostés sin el Calvario primero. Y tenemos que entender eso, porque así es la vida real, la vida cristiana real. Entonces, ellos tienen este encuentro como que Jesús les habla el Antiguo Testamento y como que comprendieron y van y regresan con los discípulos, dice el capítulo 16 de Marcos, dice verso 13, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero dice a ellos tampoco les creyeron. ¿Te das cuenta la constante? No le creyeron a María Magdalena. Viene otro grupo de personas, ya no son mujeres, a lo mejor dice, no le creyeron porque eran mujeres, lo que decíamos la semana pasada. El testimonio de una mujer no tenía ningún peso legal en ningún tribunal en el primer siglo. Pero ahora no son mujeres, son dos discípulos, y aún así ellos persisten en no creer que Jesús resucitó. Creo que esto es importante y es la razón por la cual Jesús los va a reprender. Ellos no están creyendo el testimonio de otras personas, de testigos oculares. Y como que junta los puntos. ¿Ellos qué van a hacer después? Jesús los va a comisionar a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Y qué van a decir ellos? Van a hablar de un Jesús resucitado que ellos vieron, pero que sus oyentes no vieron. Entonces ustedes están como los incrédulos a los cuales les van a ir a hablar. Esa es la idea de Marcos. Que ellos no están creyendo vez tras vez el testimonio de testigos oculares que Jesús realmente resucitó. Entonces, verso 14 dice de Marcos 16, después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Ese es el problema. O sea, le mandé a María Magdalena, les mandé a los dos que van de camino a Emaús y decidieron seguir no creyendo. Y Jesús los reprende, los regaña por eso. El testimonio de testigos oculares. Los reprende por su dureza, es lo mismo que los de Emaús, por la incredulidad. Y le dice, eso está mal, está mal. Ahora, en Juan 20, 29, Jesús dice, porque me has visto, has creído. ¿Se acuerdan de esa conversación con Tomás? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tú y yo ante los ojos de Dios somos dichosos. Hay otra versión que habla de bienaventurados. Somos más que felices, somos bienaventurados porque hemos creído el testimonio de los testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y piensa un poco en esto. Tú y yo estamos hoy aquí, básicamente, en el año 2024, porque lo que Jesús va a mandar a estos hombres a hacer, ellos lo hicieron fielmente. El Evangelio se transmitió por eso, porque unos vieron y creyeron y se lo contaron a otros y creyeron a pesar de no haber visto. Y así la historia de la iglesia, por 2000 años, la semilla del Evangelio se propagó por todo el mundo, básicamente, porque cada quien al haber creído compartió su fe con la siguiente generación. Y eso es lo que Jesús los va a mandar a hacer ellos. Y eso es lo que encuentro asombroso. Estos hombres que en este momento están batallando con la incredulidad, y no tiene nada malo con batallar con la incredulidad, pero que la incredulidad te lleve a Dios, no que te aleje de Dios. Jesús tiene las respuestas. No huyas de Él. Pero en este tiempo están batallando con la incredulidad. Son los hombres a los cuales Jesús va a comisionar para ir al mundo y predicar esta noticia. Dice el verso 15, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Qué tremenda la gracia de Dios. Que estos hombres que, como dices, de verdad, o sea, ellos son los que van a dar fe del cristianismo. Estos hombres que están llorando y lamentándose, escondidos
y que no quieren creer, de verdad, ellos son las personas que Jesús eligió. ¿Se equivocó Jesús? No. Y eso nos muestra que exactamente es eso, es la gracia de Dios, que a pesar de a veces la fragilidad y la necedad del instrumento, decide aún así, como dice Pablo, este tesoro, vertirlo en vasos de barro, para que el vaso no se lleve la gloria, ¿no? Y eso es lo que somos simplemente tú y yo. Somos vasos de barro. El valor no está en sí en nosotros, sino lo que está dentro de nosotros, lo que Dios ha puesto para darle a los demás. Estos hombres así, este fin de semana, cobardes, incrédulos, dudando, son los hombres que Jesús le dice, ok, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Jesús los comisionó, no los descalificó, no los desechó, sí los reprendió, pero los comisionó a llevar al Evangelio. Y creo que eso es muy importante que lo entendamos, todos los que estamos acá, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. No es solamente una comisión para ellos, porque si solo hubiese sido una comisión para ellos, la iglesia hubiese terminado en el primer siglo. Esta es una comisión para cada discípulo de Jesús. Y porque cada cristiano a lo largo de la historia entendió que esta es una comisión para cada creyente, es porque el Evangelio ha llegado hasta el día de hoy. Pero si tú y yo no hablamos, ¿qué va a pasar con la siguiente generación si Jesús no viene antes? Entonces muchas veces las personas tienen esta idea de que el evangelizar o el compartir tu fe es algo que simplemente los líderes de una iglesia tienen que hacer. Y no es así. Jesús le dice a cada uno de ellos, vayan a todo el mundo y mientras ustedes van, prediquen el Evangelio. Es algo que hacemos donde estamos y mientras vamos al siguiente punto de nuestra vida, es algo que debemos estar involucrados en compartir las buenas noticias de Jesús a toda persona. O sea, tú donde quiera que estés tienes un punto ganado, ya sea tu casa, tu familia, si eres el único creyente en tu familia, entre tus hermanos, en tu trabajo, en el lugar donde estudias, donde quiera que estés, tú tienes un punto ganado ahí. Y Dios te puso ahí. No necesitas irte a la China para cumplir la gran comisión. Si Dios te llama allá, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero puedes cruzar la calle, puedes hablar con la persona al lado, o puedes hablar con tu compañero que está al lado. La idea y lo importante es que donde quiera que estemos, el llamado de Jesús es ese, es a predicar, es a comunicar. Y eso es muy importante. A veces escucho a cristianos que dicen, yo hablo del Evangelio con mi vida, en cómo yo vivo mi vida. Tu vida es importante, pero la Biblia deja muy, muy claro que el Evangelio es algo que comunicamos verbalmente. O sea, ¿cómo van a oír si no hay alguien que les predique? Dice Pablo. Entonces, claro, mi vida debe estar alineada con el mensaje que voy a dar. Si hay una incongruencia, la gente va a decir, a ver, pero ¿cómo? Me estás diciendo esto, pero tú vives de manera diferente. Pero el llamado de Jesús es que todos nosotros somos llamados y comisionados por Jesús a compartir las buenas nuevas donde quiera que estemos. Ya seas un doctor, ya seas un zapatero o un estudiante, o lo que sea que seas. Yo como pastor debo de compartir el Evangelio cuando ando en cualquier parte, no es solamente aquí frente a la gente. Es algo que Jesús quiere que cada uno de nosotros participemos. A veces pensamos que para evangelizar o compartir el Evangelio solo tenemos que hacer eventos. A veces la gente piensa que evangelismo es sinónimo de un evento, una cruzada, y sí, se pueden hacer cosas así, no digo que no. Pero está comprobado por estadísticas que el evangelismo más efectivo es el evangelismo uno a uno. Alguien te habló a ti sobre Jesús una vez. Y probablemente no fue uno, fueron varios. Y después de varios intentos, como que, Dios hizo algo en tu vida. Son pocas las personas a lo mejor que te has topado con que respondió en fe en una gran cruzada. Los hay. Pero la gran mayoría son personas que han respondido al Evangelio porque alguien un día les habló sobre Jesús. Así, personal. Y eso es efectivo.
Por eso debemos de involucrarnos en eso. A veces hemos usado o escuchado conceptos como vamos a salir a testificar. ¿Has oído eso? Vamos a salir a testificar. Y la gente dice, testificar es a compartir tu fe. Y podemos salir. Y es bueno salir. Pero algo que la Biblia nos dice es que testificar es más que algo que hacemos, es algo que somos. Jesús dice en Hechos 1:8 que vamos a recibir poder para ser testigos de Jesús. No de Jehová, testigos de Jesús. Y eso significa que donde tú quieras que estés, tú das fe con tu vida y con tus palabras. Tú eres alguien que está ahí para comunicar que Jesús es real, donde quiera que estés. Y eso es algo que somos, no solamente algo que hacemos esporádicamente. Es algo que somos en todas partes, las 24 horas. Tú eres un testigo de Jesús. Ahora, Jesús dice algo muy importante también aquí. Dice que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Verso 16. Jesús está hablando claramente que la respuesta al Evangelio, de eso depende tu eternidad. Que el Evangelio debe ser creído, porque si lo rechazas vas a ser condenado. O sea, tu eternidad depende de tu respuesta, o la respuesta de la gente a la cual estás hablando depende de su eternidad de ello. Ahora, aquí dice algo que es importante aclararlo. Dice, el que crea y sea bautizado. A veces las personas leen esto y dicen, ¿ves? El bautismo es para salvación. Y creemos que no, que el bautismo no es para salvación. Y de hecho, la segunda parte del versículo nos da la interpretación. Porque dice que el que no crea será condenado. No dice el que no crea y no se bautice, va a ser condenado. ¿Por qué Jesús menciona y la Biblia menciona el bautismo? Porque eso es algo que debe de ocurrir después de convertirnos. Si tú tienes un día de cristiano, la comisión y el mandato de Jesús es, debes de bautizarte. No porque eso te va a salvar, sino porque a través de eso tú te identificas públicamente ante tus hermanos de que tú eres un seguidor de Jesús. Pero el bautismo no es para salvación, o si no te has bautizado, no significa que estás condenado. Significa que eres desobediente nada más, pero no estás condenado, ¿ok? Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que entender que esa es la manera en que nosotros nos identificamos con Jesús, y al hacer eso, estamos recordando la muerte y la resurrección de Jesús, que también nosotros moriremos, pero hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Es simplemente eso. Después de que hemos creído, no antes de creer. El bautismo es una experiencia que viene después de la conversión, no antes de la conversión. Por eso lo hacemos cuando una persona ya tiene una noción de su condición de pecador y del perdón que Jesús da. No bautizamos a niños, a recién nacidos. Es una experiencia después de la conversión. Ahora, otra cosa que Jesús dice aquí muy importante, verso 17, y estas señales acompañarán a los que han creído. A lo mejor te has esperado todo un año para ver qué digo yo respecto a eso, ¿verdad? De estos demonios y de las nuevas lenguas y todo eso. Pero es una realidad que Jesús habla. Y lo que Jesús está diciendo básicamente que en esta gran comisión, en esta gran tarea que Jesús le ha dado a sus discípulos a lo largo de la historia, los que estén involucrados en esa gran comisión también van a experimentar la mano sobrenatural de Dios. Esa es la idea. Ahora, sobre este punto, en el mundo cristiano hay dos bandos, por decirlo de alguna manera. No es que seamos enemigos, creo. Pero hay una parte de la iglesia cristiana que adhiere a algo que se conoce como cesacionismo. A lo mejor es primera vez que lo oyes o a lo mejor lo has oído antes. Pero el cesacionismo o los cesacionistas básicamente creen que los dones milagrosos que vemos en la Biblia o los dones de señales no están actualmente operativos después de que los apóstoles murieron. Ok, nosotros no creemos eso. Nosotros no somos cesacionistas en Calvary Chapel. Nosotros somos continuistas. ¿Y por qué somos continuistas? Porque lo vemos en la Biblia. Básicamente por eso. Dios hizo una promesa y quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos, por favor.
Hechos capítulo 2, verso 33. Este es un tema demasiado profundo, no lo puedo expandir. No voy a estar en la puerta para debatir contigo tampoco, ¿ok? Ya conozco a veces. Hechos 2, verso 33. ¿Qué ocurrió en Hechos 2? Vino el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo descendió sobre los 120 y cosas fuera de lo normal ocurrieron. Pero fíjate, Pedro, este hombre temeroso, que estaba lamentándose y escondiéndose, ahora es un Pedro diferente. ¿Por qué es un Pedro diferente? ¿Porque conocía más de la Biblia? No. Porque ahora tenía el poder del Espíritu Santo sobre su vida. No es más conocimiento teológico lo que necesariamente o únicamente necesitamos. Eso es bueno. Pero necesitamos esta otra parte también que algunos han como que desestimado. Entonces, ocurre todo esto y la gente no entiende lo que está pasando. Y Pedro se levanta y empieza a explicar. Léelo después en tu casa completo. Yo solo quiero leerte el verso 33. Dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, dice, que ustedes ven y oyen. Pedro está explicando bíblicamente lo que acaba de suceder en la experiencia. Y lo que hace Pedro básicamente es usar el Antiguo Testamento para hablar, esto es lo que habló el profeta Joel, y empieza a explicar paso por paso, esto no es nada raro, no es del diablo, esto es algo que Dios prometió, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿para quién se lo prometió? ¿Solamente para ellos? Ese es el debate, ¿ves? Ahora, fíjate el verso 39 de Hechos 2. Aquí Pedro explica cuál es el espectro o cuál es el alcance de esta promesa del Espíritu Santo con las cosas sobrenaturales que Dios promete. Verso 39. Porque la promesa es para ustedes. ¿Quiénes ustedes? Los que están ahí ese día, el día de Pentecostés. Para ustedes esta promesa. ¿Quién más? Y para sus hijos, ¿ok? Los que vienen después. Y para todos los que están lejos, los que no estaban en Jerusalén ni en Pentecostés ese día. Y para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Ahí el espectro es muy, muy grande. Va de adentro y va hasta afuera. Entonces creemos absolutamente que la Biblia nos dice que el rango del alcance de lo que Dios dice acá, que van a acompañar a la gente que de verdad toma en serio la gran comisión. Dios va a veces intervenir de una manera poco ortodoxa y sobrenatural para confirmar el mensaje que se está predicando. No andamos buscando señales y prodigios. Tampoco era el énfasis de la iglesia de los Hechos. Dice que las señales acompañaban o venían después de la predicación. Dios hacía cosas para confirmar el mensaje a través de cosas fuera de lo común. Y vemos claramente que esta es una promesa no solamente para ellos, sino para todos los que el Señor va a llamar. Y de hecho, si ves lo que dice Jesús en Marcos, habla de eso. De todos los que creen, tienen acceso a esto. Ahora, en este mundo que se conoce como cesacionismo, algunos de ellos, no todos, porque con el tiempo ha perdido como que tracción ese argumento, pero si tú lees el Nuevo Testamento, nosotros no encontramos ningún versículo del Nuevo Testamento en el cual Dios diga que estas cosas caducaron o cesaron en la época de los apóstoles. Algunos usan algo que está en 1 Corintios 13, del 8 al 10, no lo voy a leer, lo puedes leer tú como tarea, pero donde habla de que cuando venga lo completo estas cosas cesarán. Y ahí está hablando de los dones. Pero si tú traduces eso y haces un trabajo serio de interpretar ese texto, realmente lo que Pablo está diciendo, que lo perfecto venga, está hablando de la eternidad. Cuando el Señor venga, cuando estemos en lo eterno, cuando entremos a la eternidad, Pablo usa la palabra telos, que tiene que ver con eternidad, no con las cosas de acá. Cuando venga la eternidad, cuando entremos a la eternidad, ya esas cosas, estos dones van a ser innecesarios. Pero mientras ese día llegue, estas cosas siguen siendo necesarias. Y son los regalos que Dios ha dado para que podamos hacer ministerio.
Tú puedes diferir de esto y lo respeto. Creo que estás errado, pero creo que bíblicamente no hay ningún argumento donde específicamente Dios diga esto se termina acá. Ahora, ¿por qué a veces sucede este rechazo? Y yo te lo voy a decir lo que yo he visto. Muchas veces hay personas que han salido de contextos hiper pentecostales, hiper carismáticos. Y es cierto, algo muy bueno que tienen nuestros hermanos cesacionistas es que conocen bien la Biblia y son muy buenos para identificar a veces a falsos maestros y falsas prácticas. Eso es algo que debemos de reconocer de ellos. Entonces, a veces, ¿qué es lo que, si esta es tu primera iglesia, a lo mejor nunca has visto nada extraño, pero si has tenido un historial y tu peregrinaje ha sido largo, habrás visto cosas a veces muy, muy extrañas y abusos, realmente abusos de este tema del Espíritu Santo. Y porque has visto estas cosas o has sido lastimado por esas cosas, tú has dicho, esa puerta se cierra en mi vida, no quiero saber nada de eso. Y ese es un gran, gran error. Un gran, gran error. Si tú lees la carta de Pablo a los Corintios, tú vas a ver que los Corintios eran conocidos por ser súper carnales. Abusaban de los dones. Hacían unas pachangas tremendas con la cena del Señor. Y ellos pensaban que el hablar en lenguas y el don de profecía eran los dones más importantes. Y Pablo le dice que no es lo más importante. El amor es lo más importante. Pero Pablo no le dice, a ver, muchachos, hermanos, ya no vamos a hablar más de estas cosas espirituales, porque ustedes nomás no le agarran la onda. No, él dice, a ver, yo no quiero que ustedes sean ignorantes de las cosas espirituales. Entonces Pablo, en lugar de cerrar esa puerta, les enseña y los corrige. Entonces, ante las malas experiencias, puedes tener miedo, y lo entiendo, pero no puedes descartar algo que Dios tiene para ti. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí para correr esta carrera. No puedes caminar y correr manco. Necesitas todo lo que Jesús tiene que darte. Y no solamente es el regalo de la salvación. Es todas estas cosas que no es algo que tú manipulas, no es algo que tú controlas, así como que yo hago cuando yo quiero. Dios actúa. Pero no puedes cerrarte unilateralmente a algo como esto. Es un gran error. Y si lo has hecho, necesitas cambiar tu manera de pensar respecto a esto. Ahora, algo muy importante, si llevas tiempo con nosotros, aquí la reunión del domingo no vas a ver cosas así extrañas que de repente alguien se para. Si alguien se para, nosotros te vamos a hacer sentarte. Porque Dios no se interrumpe a sí mismo. Dios está hablando por su palabra. Y Dios no se va a contradecir y va a empezar a hablar por otra línea. Entonces, seguimos el consejo que Pablo le da a los corintios. Yo en la iglesia hablo cosas que todos puedan entender. Yo no me paro aquí a hablar en lenguas. No lo voy a hacer porque van a decir, está loco. Y si viene alguien que no conoce a Jesús, va a decir, no, esa iglesia mejor no me vuelvo a parar ahí. Como a veces pasa. Entonces, en la reunión congregacional de toda la iglesia, el énfasis, y siempre el énfasis, es la palabra de Dios. Ahí está todo el consejo de Dios, pero la misma palabra de Dios dice que estas cosas Dios las puede usar y te las quiere dar. Entonces, los americanos tienen un dicho que nunca lo he podido traducir bien al español, pero es no tires junto con la bañera al bebé. Es un poco raro, pero a veces, porque hay algo que está mal, tú tiras a la bañera junto con el bebé que va adentro, lo valioso. No, desecha lo que está malo, pero no tires a la basura lo que está bueno. Y eso es lo que pasa con este asunto de las cosas a veces sobrenaturales, que la gente se empieza a poner nerviosa. Dios va a hacer algo raro y me va a dar miedo y te va a incomodar. ¿Y a poco Jesús no te incomoda? ¿No nos incomodaría estar frente a Jesús? Claro que sí. Entonces no podemos decir, yo estoy siguiendo a Jesús en una zona cómoda donde no pase nada que esté fuera de mi control. Y todo en su lugar, porque si no está en orden, yo me pongo nervioso. Bueno, hay que ponerse nerviosos. Dios no nos va a pedir nuestra opinión. Dios nos dejó cosas para que su palabra y su reino avance. Y tenemos que cambiar nuestra postura si estamos errados. Ok, ya me expandí demasiado en eso.
¿Cómo termina este libro? Verso 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Marcos lo pone todo muy rápido, pero básicamente la ascensión de Jesús al cielo ocurrió 40 días después de su resurrección. No fue inmediata. Puedes leer eso en Hechos 1, verso 3. Jesús fue recibido. ¿Y qué hicieron los discípulos? Salieron y predicaron por todas partes como Jesús lo dijo. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo lo que Él prometió que iba a hacer, colaborando Jesús con ellos. Piensa esto. En la tarea que el Señor nos da, nosotros no vamos solos. El Señor va con nosotros. Cuando tú le estás hablando a una persona que no ha oído jamás de Jesús, Jesús está contigo. No tienes que tener miedo. No le tengas miedo a las preguntas que te puedan hacer, tampoco. O sea, a Dios no le impresionan, no le tiene miedo a los ateos. Dios dice, son necios. No le tengan miedo. Entonces, Jesús te manda, pero esto es lo asombroso. Jesús va contigo, donde Él te manda. Dices, ¿tengo que saber mucho para ir? No. El Gadareno, el mejor ejemplo que encuentro, siempre. El Gadareno, ¿cuántos días tenía de convertido? Un par de horas, un par de minutos. ¿Y qué hizo Jesús? Lo mandó a su casa. Ve y cuéntale a los de tu casa las maravillas que Dios hizo contigo. El Gadareno no estuvo en los navegantes, ni uno, ni el dos, ni el tres. No estuvo en teología sistemática, no fue un seminario, no fue un instituto bíblico. El Gadareno tenía un día de convertido y para Jesús era suficiente para mandarlo a su casa a hablar del Señor. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es? ¿Cuál es la mía? No, es que me pueden hacer una pregunta que no vas a responder. ¿Y? Hay muchas otras que sí vas a poder responder. Y sobre todo, ¿qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida? No estás hablando de alguien más, estás hablando de tu vida. De tu vida. Entonces, piensa en esto. Tú estás aquí hoy porque durante 2000 años la gente ha estado haciendo esto. Alguien que te amó lo suficiente un día te habló de Jesús y Jesús tocó tu corazón. Jesús quiere hacer lo mismo a través de tu vida para salvar a otros.